Aquí estamos en el estudio a donde yo, mi mamá y mi hermana vivimos. Yo llegué a los Estados Unidos a los 5 años cuando mi mamá inmigró aquí con yo y mi hermanita. Y cuando vivíamos aquí estamos viviendo en el año 2000 y la renta para un estudio estaba a $500 al mes, y porque estaba tan barato, mi mamá sola lo pudo pagar y también pudo sacarnos adelante, yo y mi hermanita, aquí en East Boston. Aquí, yo cuando crecía, aquí estaba mi escuela enfrente. También iba a jugar a la McKay, fútbol, o iba al aeropuerto a mis clases de fútbol. Y esta era mi vecindad creciendo. Aquí nos mudamos yo y mi familia en 2004 y la renta estaba a $900 por un apartamento de 3 cuartos. Y al fin, cuando nos mudamos en el 2014 y se subió a $1,000. Y ahí es cuando nos mudamos para Maverick. Pero aquí he crecido casi toda infancia. En el año 2014, yo y mi familia nos mudamos a ese apartamento que está a 1 minuto de distancia a la estación de Maverick. Y la dueña nos cobró $1,300. Pasaron 5 meses y nos subió la renta $200 a $1,500. Pasaron otro mes y nos subió la renta a $1,700. Y en el 6º mes fue cuando la dueña vendió el edificio a una compañía que al fin del mes nos estaba tratando de sacar a todos los inquilinos en el edificio. Nos mandaron una carta donde nos dijeron que tuvimos 2 meses o 30 días para mudarnos, y yo, teniendo 18 años, y mis padres que no supieron sus derechos como inquilinos, pues no pelearon la carta, y fue a donde nos mudamos para Orange Heights. Después de vivir en la Harvey, nos mudamos aquí en la Cowper, en Orange Heights, en el año 2014, y la renta para un apartamento de 3 cuartos era $1,300. Después de 3 años, el edificio se vendió a nuevos dueños que querían renovar el edificio y nos subieron la renta a $2,400 por un apartamento de 3 cuartos y medio. Gracias a una organización que se llama Vida Urbana, City Life, aquí en Jamaica Plain, fui a sus talleres de derechos de inquilinos, y ahora pues ya sé más de mis derechos como inquilino. Y voy a entrevistar a Andrés, que es el organizador en City Life Vida Urbana. Es muy importante que toda su comunicación, sea mensaje de texto, cartas, correo electrónico, sea por escrito y no verbal, porque cualquier acuerdo o negociación que se establezca verbal es difícil de comprobar. Es importante crear la costumbre de comunicar por escrito con el dueño, y eso es importante para el inquilino y para el dueño, ¿no? Porque cada lado va a querer mostrar qué se acordó. Y a pesar de eso, saber de que usted no debe estar viviendo en malas condiciones. Si el dueño no arregla y usted le avisó y no arregló, está en todo su derecho, uno como inquilino, llamar a inspección, el departamento de inspección, servicios de inspección de la ciudad, para que venga a inspeccionar y cite al dueño por los arreglos o malas condiciones que existan, ¿no? Entonces, esas dos cosas son muy importantes para que los inquilinos entiendan, observen y implican otros derechos que pueden tomar efecto dado el evento que usted ejerza sus derechos. Empieza un proceso de desalojo.
Un inquilino puede recibir un desalojo de varias formas, puede ser verbal, puede ser por escrito, por mensaje de texto, por correo electrónico, pero la ley pide que se haga con una notificación de 30 o 14 días. 30 días y un mes de renta no son la misma cosa, ¿no? Porque si usted le dan la notificación el 1 de diciembre y te piden el apartamento para el 31, son 30 días, de 1 a 31, pero no es un periodo entero de renta. Porque un periodo entero de renta implica del comienzo del mes hasta el último de mes. Entonces, sí, un periodo entero de renta tiene que involucra ser de 1 a último. Entonces sería antes del 1, antes del 1 del mes, tendrías que recibir la notificación para que tengas ese 1 del mes y para finalizar ya el 31 o el 1 del siguiente mes, ¿no? Y así tienes un periodo de renta completo. Ahora, si te dan la notificación dentro de los 30 días, no vale, porque sí cumple 30 días, más no cumple un periodo entero de renta. Pues usualmente, para cumplir esas dos cosas, una notificación de 30 días debe serle entregada al inquilino el mes antes de la final del mes que quieran que se vaya. Entonces, si se quiere que se vaya final de diciembre, te tienen que haber dado la notificación en noviembre. Si quieres que te vayas en finales de enero, tienen que haberte dado la notificación en diciembre, ¿no? Y sucesivamente, mes anterior, para cumplir las dos. Después de este paso sigue el llamado y queja, ¿no? Entonces, no, a la final de los 30 días no es que te tengas que ir, te pide ir, la carta te pide ir. Pero no te tienes que, si no te vas, te dan un llamado y queja, que es otra carta, te nombra cuándo tienes que ir a corte, te da 2 fechas, la fecha que vas a corte, ¿no? Fecha de corte, las 2 fechas son corte y respuesta. La corte es la fecha en que te debes presentar ante el juez. Y la respuesta es el día que tienes para responderle al dueño sobre la queja que él ha puesto. Ahora, si haces esta segunda parte, que tienes hasta 3 días antes de la corte para hacerlo, te extienden tu corte 2 semanas, ¿no? Entonces es un mecanismo para ganarte más tiempo, pero también para preservar tus derechos, poner tus contrademandas, etc. Y después de ahí ya su corte sería 2 semanas después. Ahora ya cuando llegues a corte presentas las defensas que has nombrado en ese proceso. Pues primero reitero que esto no es directamente consejo legal, esto es simplemente una breve explicación del proceso que uno puede incurrir cuando está haciendo el proceso legal. Si quieren consejos legales directamente, pueden venir a nuestra reunión, contactarse con los abogados de nosotros y hablar con nosotros directamente. Y pues Vida Urbana está aquí para ayudar a todos los inquilinos de nuestro vecindario y en nuestra ciudad a luchar por quedarse en sus hogares y estabilizar este mercado. Estamos aquí para una justicia en el ámbito de vivienda, una justicia para nuestras comunidades, y estamos aquí todas las semanas en varios locales que tenemos en el estado. Y le digo a todos que por favor vengan a nuestros servicios y sepan que cuando luchamos ganamos, y es un refrán que se escucha en las marchas, etcétera, pero si ustedes vienen aquí van a ver historias de personas que han ganado, y eso va a ser su comprobante para que usted decida si sí o no quiere pelear su caso. Después de hablar con Andrés, me pregunté cómo el desalojo está afectando a nuestro sistema educativo aquí en East Boston. Entonces vine aquí para hablar con Nina Calara, que es la aconsejadora de alcance comunitario en East Boston High School, para preguntarle cómo el incremento de rentas y el desalojo está afectando a los estudiantes y a la escuela entera. While working here at East Boston High School, have you noticed like an increase of students and families who are struggling with displacement, Absolutely. evictions, and rent spikes? Yeah, How is that absolutely. affecting them in school? I'm going to put it to you this way. Last year, just 1 year ago, I attended a hearing that was held at the East Boston Library, and it was about the BPS school budget. And as I looked around the room, all I could think to myself was half of these very involved parents who were here talking about budget issues would not be here in the next year.
because of the cost of the rent. They would not be able to stay. And that's happening. That's happening. We're seeing gentrification issues here in East Boston where our kids are being pushed out. The families are being pushed out. It will change. I don't know how I can describe it right at this moment in time. Right now, most of the teachers in this building have that secondary certification in ESL. And I think it's a good thing to have whether or not you're teaching children in different languages, simply because it opens up different methods of teaching and different ways to help you learn a student's culture or help the student learn the culture of the United States or whatever. I think that's a great thing to have. But what's happening in an area of gentrification when the student body decreases, who's left to educate? What happens to us? And we have great teachers here. You know that. You went here. There are some that will bend over in 360 degrees and form a circle to get you to where they think you need to go, And then there are others who don't, but that's in every walk of life and every job. But I fear that the kids and families that are being pushed out, they're emptying school buildings. So where do these wonderful teachers go? What happens to them? When you can't afford to sustain a building at a level, like we told you that we have 1,500 kids, and guess what? 200 of them disappeared over the summer because they couldn't live here anymore. We're not at that point yet, but I can see us getting there. I can see that happening. And it's just not just us, it's the elementary schools. East Boston has been the only part of the city that has experienced major growth over the last 10 to 15 years. Brighton, those schools were empty. East Boston kids are keeping some of the Charlestown schools open. Eastie kids are being assigned to Charlestown middle schools or Brighton middle schools, or even being sent to the other side to Roxbury middle schools like the Tim and everything else. Because once the UMANA decided that they wanted to do bilingual ed and you needed to be in there by the 3rd grade, well, that's a whole bunch of kids that can't get into the school anymore. And there is no middle school outside of the McKay. And that can only hold, 55, 60 kids? Where do the other 300 go? Out. They go out. Después de visitar a la escuela de donde me gradué, reflexioné en mis amigos y nosotros hemos crecido aquí en East Boston. Estaba interesado en sus opiniones y observaciones también, de ver sus sentimientos al respecto de nuestra comunidad, de donde crecimos y cómo cambió. What's happening in my neighborhood is that a lot of investors and people interested in making fast money are coming into the neighborhood, purchasing lots of triple-deckers and multifamily homes and evicting everyone at no fault, or just looking for reasons to get rid of current families. And then they're converting the properties into condos or very expensive rentals that aren't meant for families that have been displaced. And sometimes you look at the Zillow for a property where a family's been evicted at no fault, and it says we need to know that you're a professional or you're a college student. So they're purposely excluding the families they've displaced from these repurposed units. So condos aren't really meant to house working class families, and these expensive rentals aren't meant to house them either. All of these displaced families then have no idea where they're going to go tomorrow. They're all scrambling to find a place to live. And each day their housing options are more limited as more of these units become condos and expensive rentals. It's kind of sad.
sometimes you walk down the street and you see a property that's being flipped, gutted, the windows are being replaced. And sometimes that's somewhere where someone was evicted from at no fault. They were living there, paying their rent, and being good tenants, but these new owners were more interested in making money from the property than, giving them a place to live. A lot of people are also so stressed that they go to the hospital due to anxiety attacks. They're very stressed, and I think that's also a public health crisis. We aren't fucking nomads. You can't just be moving us around. Like I can't even go back to Colombia. Like I don't even have anything to go back to. I'm not from there. I'm not from here. I don't have anywhere to go in terms of a community. But, where are the people that are gonna work the kitchens? Where are the people that are gonna clean up everything? You know what I mean? Those people need to live in the city too and be a part of this whole community. But I tried with my mother to go get a house at the bank, like alone, and ask questions about that. And the places where they really recommended me and my mother to go and move is like Lawrence, which is like an hour and a half away outside of the city. And it's like I can't find a job over there. I'm centralized in Boston. Like everything I do is in Boston. Why are my wants underappreciated more than, someone else, regardless of who they are? This is not, I don't want to make this about race or about socioeconomic status. We could just leave it as politics being greedy. You know what I mean? I don't want to put no agenda in it either. Although the large demographic of people that do come to these areas are, single, middle-aged, Caucasian, professionals, you know what I mean? It's just people that come from a completely different way of life that don't understand the values of integrating themselves in large cities. You know what I mean? These people will jog right by you. Don't even say hello. These people will never shop in the corner store. These people will never shop at the shoe shop. Like, they'll never be here in the city. So it's like, what are they really contributing to? It's like all the local, soon enough, all these local restaurants are going to turn into high chains. To big chains, to big franchises, just because these people aren't willing to really integrate themselves in the community. You know what I mean? And it's hurtful. It's like, it's offensive. But again, it's within legal boundaries of what is, legal in this country, which is, it's sick, to be honest. It's pretty fucking disgusting that, they can smile in your face, and literally just do everything to just change your way of life and just move you out, brush you under the rug. So, it's a lot of things going on.
Yeah, well, the start of it is by getting members of the community active in the political process. The fact that we've been silenced and excluded for so long is the reason why we're not being considered. You know, if our voices aren't raised, if no one knows our interests, then how are they going to be implemented if, you know, our voice is just non-existent? And I think it's very important for the Latino community, alongside with any other immigrant or ethnic community or just any underrepresented community, to get out to their, you know, local neighborhood meetings and be part of this voting process, be part of this educational process in regards to what is happening or developing in their community, whether it's East Boston, Mattapan, Dorchester, Roxbury. I think it's important for all of us, for all the locals, to be involved in the voting, political, and consideration process of development, you know, and that could be any business, that could be any developer, that could be any sort of housing. All of these things are voted on in regards to zoning, and we can all be part of this process. It's just we either don't know or we don't go because we don't know. Finalmente platico con mi mamá de cómo ella procesó el desalojo y cómo le afectó a ella y a su familia al respecto de salud y bienestar. Después platico con Elba Venega y ella me explica de cómo ella ha batallado el desalojo y cómo aprendió sus derechos y ahora está tratando de ayudar a su comunidad enseñándole sus derechos a otros inquilinos. En mi reacción personal ha sido muy como un shock, porque cuando vivíamos en la 15 de la Abre, ya estábamos muy contentos que nos gustaba la casa, que íbamos a vivir mucho tiempo ahí. Y de repente, como a los 5 meses, nos dijeron, se tienen que salir porque vamos a remodelar el building y les damos un mes o 2 meses para que se busquen otro apartamento. Si no lo hacen, lo vamos a llevar a corte. Entonces fue como un golpe duro para toda la familia, porque nos acabamos de mudar y luego otra vez buscar otro apartamento y mudarnos. Y después yo no soy de las personas que me gusten andar en corte o así. Yo dije, bueno, voy a tratar de buscar un apartamento rápido. Y por fin después ya me mudé, de ahí nos mudamos para aquí en la Copper. Y ahí ya nos gustó el apartamento también y tardé viviendo como 3 años. Y ya casi exactamente cuando cumplí los 3 años, también venden la casa. Me pasó lo mismo. Venden la casa y lo compró otra persona, unas personas de Colombia. Y ahí para mí, ahí fue más como más fuerte para mí la noticia, porque pagaba 1,300 y los anteriores dueños me cobraban 1,300. Entonces cuando ya compraron la casa, los nuevos dueños me cobraron 2,400. Y entonces sí fue un show para mí, porque no ganamos, bueno, yo no gano mucho y mi esposo tampoco. Entonces yo andaba
como mi hijo, bien nerviosa, alterada, porque decía, ¿cómo lo voy a hacer para pagar los 2,400? Y no nos va a alcanzar para los biles, la comida y todo. Y ahí sí ya, yo sentía que me alteraba, andaba muy temblorosa siempre. Hasta tuve que, estoy en terapia porque ya me estaba subiendo, como yo tengo diabetes, me estaba subiendo más el azúcar. Y entonces ya les comenté y no, si, ¿por qué te está subiendo el azúcar? No, pues es que yo tengo mucho estrés o muchos nervios. Me altero mucho de los nervios, yo pienso que por eso me está subiendo. Entonces ya me dijeron, no, pues si necesitas hablar con una consejera, pues ven acá, te hacemos una cita. Ahorita ya me siento más tranquila, pero en el transcurso de la noticia que tenemos que pagar los 2,400 y luego también es difícil para que encuentres ahorita un apartamento también, porque tienes que andar bien rápido, porque si no, no hay. O también te piden todos los récords de los créditos y todo eso. Bueno, yo ahí tengo más de 20 años de vivir en ese apartamento. Ahí nacieron mis hijos. Yo tengo 3 hijos acá. Ahí nacieron. Yo nunca me he movido para otro lado. Y para mí es bien difícil porque me siento como encadenada porque, o sea, yo nunca he vivido en otro lado. Para mí esa ha sido mi casa. Y ahora que compra un nuevo dueño solo porque él es un comerciante que quiere construir condominios, él nos quiere sacar. Nomás compró, él nos mandó la carta de desalojo de 30 días. Pero la buena cosa es que decidimos los 3 pisos luchar y nos informaron de Vida Urbana. Yo sabía que Vida Urbana ayuda mucho a la comunidad en desalojo, pero nunca había estado en las reuniones. Pero cuando vi que estaba en venta la casa, empezamos a venir, o sea, el dueño anterior no nos explicó que él iba a vender la casa, solo nos envió gente a verla. Y cuando vimos eso fue que empezamos a venir a Vida Urbana. Y ellos nos están ayudando mucho. Ahorita estamos en negociación. Y gracias a eso ya tenemos 11 meses de estar luchando. Si no hubiéramos decidido luchar, ya nos hubiera sacado el dueño. Yeah. Y por eso es importante que las familias sepan que como inquilinos tenemos derechos también. No solo los dueños tienen derecho con su casa. La casa de ellos es la casa de nosotros también, si nosotros pagamos. Pero eso a veces no sabemos. Me da tristeza que nos están sacando a los hispanos de aquí, o sea. Cuando vieron que habíamos más hispanos, los americanos se fueron yendo, pero no fue que nosotros los sacáramos, sino que a ellos no les gustaba estar con nosotros. Y en cambio a nosotros sí nos están sacando de aquí. A veces nosotros los hispanos nos es bien difícil hablar. O sea, siempre aguantamos. O sea, para nosotros el dueño tiene derecho a sacarnos, porque es el dueño de la casa, y no es así. O sea, él no solo nos puede decir, váyanse. Eso es lo que nosotros no hemos aprendido a luchar, a decir lo que no nos gusta. Cuando nosotros los hispanos nos eduquemos y veamos de que sí tenemos derechos, y eso es lo que a veces no sabemos. La mayoría, a veces, yo ayudaba mucho a mi comunidad aquí, porque yo pertenecía a Casita El Salvador, que ayudábamos mucho en cosas de migración, cosas de derechos de trabajo, pero nunca me había informado que como inquilina tengo derechos, porque
El dueño anterior abusó mucho de mí y yo aceptaba todo. Y no sabía que tenía mis derechos como inquilina. Soy voluntaria ahora de vida urbana, porque hay gente que a veces no lucha porque no sabe que como inquilina tiene derecho. Entonces estamos tocando puertas, estamos yendo a Orenhai, a Chelsea, a Riviera. O sea, antes entregábamos volantes en las calles, pero estamos viendo que es más efectivo ver las casas que están en venta. Le estamos llegando más directo al que lo necesita. A veces también no luchamos porque si no tenemos documentos, creemos que nos puede afectar, que nos puede agarrar migración. A veces también por ese miedo no luchamos, pero no tiene nada que ver. Si luchamos en desalojo no tiene nada que ver con migración. O sea, la gente tiene que saber que no se pone en peligro, porque ahí no le van a preguntar a usted tiene documentos legales o no. O sea, su lucha es muy diferente. Y eso es lo que nuestra comunidad no sabe, que tiene derechos y puede luchar. Y debería de hacerlo. No es solo aceptar que nos tiren a la calle. Look at me. You want investment property, I need a home. You want a skyline. I need to be able to walk down the street to be with my family. I'm human like you. I need a home. I need a community. We need to learn to coexist. We need to learn from each other. We need to build a home together. Displace me, but this will always be my home.